Queremos construir una matriz de coeficientes distintos de 0 de 3 por 3 con entradas enteras, por lo que el vector con los componentes 2, 2 y menos 3 es una solución al correspondiente sistema lineal homogéneo. Porque estamos construyendo una matriz de coeficientes de 3 por 3 distintos de 0, sabemos que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y como el vector dado es una solución, si asumimos el sistema de coordenadas cis, sabemos que x es igual a 2, y es igual a 2 y z es igual a menos 3. O más en general, podríamos. Asume que x sub 1 es igual a 2, x sub 2 es igual a 2, y x sub 3 es igual a menos 3. Pero de nuevo, asumiremos el sistema de coordenadas cis. A continuación, un formulario generalizado de una ecuación lineal en 3 variables, que es la forma estándar de un avión. En el sistema de coordenadas cartesianas, es x plus y más z es igual a d, pero también sabemos este sistema es homogéneo y, por lo tanto, d es igual a 0. Lo que significa que las tres ecuaciones tienen la forma x plus por más z es igual a 0. Listar las tres ecuaciones para el sistema. Usemos a sub 1, a sub 2 y a sub 3 para los coeficientes de x, b sub 1, b sub 2 y b sub 3 para los coeficientes de y c sub 1, c sub 2 y c sub 3 para los coeficientes de z. Así que ahora que sabemos la forma del sistema y también sabemos x es igual a 2, y es igual a 2 y z igual a negativo, hay una solución. Ahora vamos a sustituir 2 para x, 2 para y menos 3 para z y las tres ecuaciones, lo que nos da el sistema que se muestra a continuación. Observe ahora, lo único que falta serían los coeficientes de x, y z. Y los coeficientes es lo que necesitamos encontrar para determinar el posible matriz de coeficientes. Y la única restricción es que no podemos usar todos coeficientes 0. Así que si echamos un vistazo a la primera ecuación, observe cómo, si dejamos que a sub 1 sea igual a 1, y b sub 1 igual a menos 1, tendríamos 2 más menos 2 que es 0, y, por lo tanto, podemos dejar que c sub 1 sea igual a 0. Para mostrar el trabajo a través de dejemos que a sub 1 sea 1, tendríamos 1 por 2 más. Si dejamos que b sub 1 sea negativo 1, tendríamos negativo 1 por 2. Si dejamos que c sub 1 sea 0, tendríamos más 0 por menos 3, y notaríamos como 2 más menos 2 más 0 es 0. Así que estos coeficientes satisfacen la ecuación con la solución dada 2,2 común negativo 3. Y, por lo tanto, una posibilidad para la primera fila en la matriz de coeficientes sería 1, el coeficiente de x, menos 1, el coeficiente de y 0, el coeficiente de z. De nuevo nuestra única restricción era que no podemos usar ceros para los tres coeficientes. Así que, de nuevo, tenemos 1, menos 1 y 0. Así que para encontrar las filas en la matriz de coeficientes, simplemente determinamos el valores de a, b y c que satisfagan las ecuaciones. Otra posibilidad sería dejar que un sub 2 sea igual a 3, que danos 3 por 2. Entonces si dejas que c sub 2 sea 2, tendríamos 2 veces negativo 3, que es menos 6. La suma sería 0 y, por lo tanto, podemos dejar que b sub 2 sea 0. Así que de nuevo, si dejas que a sub 2 sea igual a 3, tenemos 3 por 2 más que b sub 2 sea 0, dándonos 0 por 2, y luego más dejar que c sub 2 sean positivos 2. Lo que nos da 2 veces menos 3. Y tenemos 6 más 0 más menos 6, que es 0. Así que la posibilidad de la segunda fila de la matriz de coeficientes sería un coeficiente de 3 para x, un coeficiente 0 para y un coeficiente de 2 para z. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos poner esto también entre paréntesis, como hicimos con todos los demás coeficientes. Ahora, para esta última fila o última ecuación, intentemos no dejar que una de los coeficientes sean 0. Bueno, 3 por 2 son 6 más 3 por 2 son otros 6. Tenemos una suma de 12. Así que para que c sub 3 sea 4, cuando 4 veces menos 3, lo cual sería negativo 12, dándonos la suma de 0. De nuevo, si a sub 3 es 3, tenemos 3 por 2 más que b sub 3 también sea 3. Dándonos 3 veces 2 de nuevo. Hasta ahora tenemos 12. Así que si dejamos que c sub 3 sea positivo 4, tendríamos 4 veces menos 3. Así que tenemos 6 más menos 12, que es 0. Por lo tanto, una posibilidad para la tercera fila en la matriz de coeficientes serían 3, 3,
4. 4. Antes de irnos, vamos a graficar las tres ecuaciones, así como el punto 2,2, -3 para asegurarse de que el punto está en los tres aviones. Donde para la primera fila, dado que el coeficiente de x es 1 y el coeficiente de y es negativo 1, tendríamos la ecuación x menos y es igual a 0. Para la segunda fila, el coeficiente de x es 3, el coeficiente de z es 2, dándonos 3x más 2z es igual a 0. Y mirando la tercera fila en la matriz de coeficientes, el correspondiente ecuación sería 3x más 3 y más 4z es igual a 0. Vamos a graficar estas tres llanuras. De nuevo, así como el punto 2,2, -3. Ya he configurado esto para ahorrar tiempo. Observe cómo el punto 2,2, -3 está en los tres planos y, por lo tanto, es una solución para el sistema. Espero que esto te haya resultado útil.